Buen día, gente. Video 493 para la lista de reproducciones Dimensión Espiritual. Y hoy voy a hablarle de la cuarta ley primordial, que es la ley de las proporciones. La cuarta ley primordial de las proporciones dice que todo lo que existe es proporcional a la causa generadora. Causa como caos, como chaos, como causa. El caos es una causa, ¿sí? A nosotros nos dijeron que el caos es malo porque genera cambios que no nos gustan, la destrucción. Pero no, hay un caos que se hace para hacer cosas buenas. Entonces, un repaso, una forma de decirlo de otra perspectiva. La primera ley primordial es una cuestión de suma y resta, el incremento de disminución por unidades, conciencia territorio. La segunda ley es una multiplicación o una división, es decir, suma por pares, una multiplicación por 2, una resta por 2. La tercera ley es una suma exponencial, ¿sí? O resta de radicación, ¿sí? Que son suma por tríos exponencial o resta por tríos, que es una radicación. Entonces en la física vemos que la superficie del cuadrado de Pitágoras es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, que nos enseña a todos nosotros en la escuela. Pero si despejamos el cuadrado de a, ¿sí? A es igual a raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado. Es decir, que vos tenés la causa, que es a, y tenés b, que es la intensidad, y c es la resistencia. Es el triangulito de la ley de Ohm que te expliqué. Pero esta está relacionada con la proporcionalidad. Entonces, la cuarta ley tiene esta forma en la física, en la química, en la astrofísica, de una fuerza más el territorio de esa fuerza es igual a la resistencia más el territorio de esa resistencia. Es una dualidad, ¿sí? Una igualdad. Cuando esta igualdad no es igual, ¿sí? La resistencia es más grande, el cuerpo, la forma se hace cada vez más chica. Cuando la resistencia es más chica o el territorio es más chico, la fuerza aumenta. Esto es la ley de la proporción, que tiene esta fórmula física química que la puede encontrar en todo libro, que es la fuerza de 1 sobre la resistencia de 1 es igual a la tensión de la fuerza menos o sobre la resistencia de esa fuerza. Vuelvo a decir, la fuerza más la tensión de esa fuerza es igual a la resistencia más la tensión de esa resistencia. En forma logarítmica, digamos, tiene que la fuerza, ¿sí?, se divide a la resistencia a esa fuerza, y el territorio o la tensión de esa fuerza, ¿sí?, se divide en el territorio o en la tensión de esa resistencia. La proporcionalidad se da por 4 elementos integrados y relacionados entre sí en forma intrínseca e inherente. Una trinidad más una dualidad. Son 4 elementos. A la trinidad le incorporamos otra dualidad, ¿sí?, para frenar el crecimiento, ¿sí?, porque va creciendo la conciencia cada vez más grande como un caracol, cada vez se hace más grande, pero ¿hasta cuándo? Hay que ponerle un límite. Entonces la cuarta ley primordial, todo es proporcional a su causa. Por ejemplo, en lo social, tenemos que del 100% de la gente viva en este mundo, ¿sí?, tenemos 10 círculos siempre. El 10% de la proporción son gente caliente. El 80% son gente tibia y el 10% son gente fría, ¿sí? Cuando esto es el equilibrio, ¿sí?, de lo dual, lo bueno y lo malo, ¿sí?, entre lo frío y lo caliente, es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno del 80% de la gente que es tibia pasa a tomar lugar como caliente, se vuelve caliente, ¿sí? El sistema vuelve a equilibrarse, ¿sí?, tratando de mantener la misma proporción, ¿sí? Pero cuando pasa esto cambia su proporción, ¿sí?, y tiene que llegar a otro lado, es decir que ya cuando era 1 era el 10%, cuando son 2 ahora el 20%. Entonces, como supera los calientes,
terminan como generando más calor en otros 4, que son el 45%. ¿Sí? Y el frío pierde temperatura porque este lo supera en calor, cada vez se hace más chico y ya tiene un 25% de la población que es fría, mala, oscura. ¿Se entiende? Voy a tratar de explicarme de nuevo, por si no te diste cuenta o no me expliqué mal. Hay un 10% de la gente de todo el mundo que es buena, un 10% de la gente del mundo que es mala, oscura, ¿sí? Y el resto es un término entre uno y el otro, el equilibrio, pero en una proporción del 80%. Cuando uno de esa proporción se hace caliente porque me sigue a mí o sigue a alguien más, se hace conspiranoico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pierde cantidad, ¿sí? De gente que sigue al lado malo o oscuro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo elimino la oscuridad, ¿sí? Al malo malo, elimino el 10%, supongamos, ¿sí? Todos se vuelven calientes o tienden a ser calientes y queda uno que es medio tibio, medio frío, ¿sí? Pero por el equilibrio que yo le hablé de la Trinidad, de la dualidad, todo sistema intenta y busca equilibrarse, este 10% de la gente que es tibia tirando a fría, empieza a reemplazar poco a poco al que es malo malo, es decir, que se vuelven cada vez más malo, más oscuro, más mala persona, en proporción 0,5, 2,5, 8, 9, hasta que llega a completar el 10. Y así se vuelve a equilibrar. Lo que implica que si en un primer momento era 1, luego eran 2, después eran 3, el 30% de la gente buena, ¿sí? Extingue o termina matando al 10% de la gente mala, pero a lo largo del tiempo la gente buena se empieza a hacer tibia, ¿sí? Y vuelve a tomar lugar dentro del 80% del común de la gente. Y hay algunos que se hacen cada vez más malos, no pueden llegar a ser muy muy malos, pero se están mucho más como asesor o segundo teniente del malo malo del emperador. Y el que estaba, el que permaneció siendo tibio tirando a frío, es el que toma el lugar del malo malo del demonio. ¿Se entiende? Y se vuelve a equilibrar la balanza. Entonces nosotros tenemos espirales como Fibonacci, que va en crecimiento biológico, así crecen todas las cosas, las plantas, la otra, las conchas, bueno. Y usan la proporción de forma áurea, ¿sí? La proporción es exponencial, digamos, matemáticamente hablando, pero la forma, ¿sí? Es áurea, ¿sí? Pero ¿hasta dónde tiene que crecer esto? Vamos a la duplicación cerebral. Cuando el esperma fecunda el óvulo, primero se divide en 2, después en 4, después en 8, y así va duplicándose, que ahí nos vamos dando cuenta de la segunda ley, que todo es dual, se duplica o crece al ritmo dual o exponencial, pero en 2. Y tenemos, por ejemplo, en química la estequiometría de la reacción química, que el peso atómico de los elementos que van a reaccionar tiene que ser igual al peso atómico de los elementos que que dan como resultado. Es decir, que tenemos dos moléculas de hidrógeno 2 más una molécula de oxígeno 2. Como resultado nos dan dos moléculas de agua, de H2O, más una molécula de oxígeno que se va al aire y no forma parte del compuesto, que se conoce como pérdida en calor, ¿sí? O de volumen de la sustancia. Pero se verifica la existencia de este oxígeno que se va al aire y no forma parte de las dos moléculas de agua. De igual forma, carbono, hidrógeno 4 más dos moléculas de oxígeno 2 o ozono, tenemos que nos da dióxido de carbono más dos moléculas de agua. ¿Sí? Y el resto es cero. La estequiometría de la cuestión, ¿sí? No hay nada que se desprenda, entonces se equilibra perfecto. Entonces, pero, ¿qué es lo que frena el crecimiento indefinido de las cosas y de los seres vivos? Y la respuesta es la quinta ley primordial, que voy a hablar en el próximo video. Pero lo importante es que las cosas crecen a su ritmo y decrecen o mueren a otro ritmo. Pero, ¿qué frena el crecimiento y qué frena el descrecimiento? Entonces, si hablamos en sociología o en finanzas, está la famosa ley del 80-20,
que significa que el 20% de nuestras acciones generan el 80% de nuestros éxitos. Es decir, que el 10% de los calientes y el otro lado, el 10% de los fríos, en total son un 20% de la totalidad de toda la gente, son los que generan los cambios en el 80% restante de la gente tibia. Esto genera que la gente sea buena, esto que la gente sea mala, pero terminan modificando al 80% de toda la gente. Es decir que esta proporcionalidad se sigue verificando aún en las conductas sociales y familiares. Las emociones son proporcionales al conocimiento del problema que se vive. La gente tonta se emociona violentamente dado su ignorancia para resolver el problema. Hay gente que se enojan porque se cayó el lápiz y de forma desproporcional que rompen la mesa. Pero si vos entendés que no es tanto problema, sos más consciente que se soluciona levantando esto, no tenés que romper la mesa. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que las emociones es proporcional al conocimiento o a la conciencia que vos tenés del mundo. Todos nuestros huesos tienen una proporción áurea, ¿sí? De mayor manera de decir que este dedo guarda la proporción áurea con esta falange y esta falange con esta, y sigue la proporción de crecimiento de Fibonacci. La palma es la parte proporcional a mis dedos y el antebrazo es proporcional a mi mano. Y entonces la Fibonacci empieza con 1 más 1, 2, 3, 5, se va a 7 y no me acuerdo. Entonces, una falange casi igual a la otra, hay una pequeña desfasaje. La segunda falange es igual a 1 a 2, digamos, en proporción. Y así va creciendo todo. Podríamos decir que la cuarta ley de las proporciones nos indica a nosotros la evolución o el crecimiento espiritual, mental de cada uno de los seres, que es proporcional al esfuerzo que vos le pongas en investigar las cosas. Sobre esta fórmula matemática he encontrado poco en internet porque está muy censurado esta parte, digamos, tenés que ser un científico para entenderla porque ya le ponen muchas fórmulas complejas. Pero el tema es que se verifica. Vos esto va a verificar que todo crece y decrece en proporción, que es el Shiva y el otro, no me acuerdo cuál es el otro dios. Le puede poner el dios que crea y el diablo que destruye, pero siempre lo van a hacer en cierta proporción. Y no está dada por conciencia de Dios, conciencia del individuo. Es la propia conciencia de la ley primordial, ¿sí?, que va generando su propio crecimiento y retardándolo y frenándolo a fines de que no explote su propio sistema. Y eso se podría hablar en otro capítulo, video, pero más o menos la ley de las proporciones siempre se verifica en todos los planos, etérico, mental, en fin. Lo que quiero decir que vos tenés una trinidad, 2, 3, 4 trinidades. Cuando una causa ajena, otra conciencia, tu hermano, actúa sobre tu territorio, varía, cambia tu equilibrio de fuerza y resistencia de tu territorio, si te estorba, te molesta y genera una causa, ¿sí?, de alguien más sobre vos mismo. Es decir, que esta fórmula viene a decir que lo que nosotros somos como individuo, como ser vivo, digamos, podemos afectar el afuera y el afuera nos puede afectar a nosotros a través de la resistencia, de otras conciencias, en fin. Eso es lo que viene a decir y todo es proporcional. No voy a hablar más del tema, sigamos con la quinta ley primordial.